En la suave y difusa luz de un anochecer otoñal que se filtraba por las estrechas ventanas de una modesta habitación en Le Pas de Calais, no las extensas llanuras bañadas por el sol de Castilla-La Mancha, sino esta otra tierra, envuelta en niebla, junto a Le Havre, donde el aliento del mar se mezclaba con el frío de los puertos olvidados, me senté, con los dedos suspendidos sobre la pantalla, componiendo este novedoso mensaje. La luz atrapó los bordes de mi dispositivo, proyectando dramáticas sombras sobre la mesa de madera desgastada, iluminando la tranquila intensidad del momento. Einar, el guerrero solitario, emergiendo de una larga ausencia, su figura grabada en la penumbra de la bahía humeante de Reykjavik, una ciudad suspendida entre mundos, sus escenarios liminales representados en nítidos contrastes de fiordo y escarcha, donde cada silueta contenía el peso de un heroísmo tácito. La esencia de la ciudad se desplegó en estallidos impresionistas, la bahía humeante de Reykjavik un lienzo de tonalidades cambiantes, fiordos que se extendían largos y severos como notas alargadas en un acorde sombrío, sus aguas ondulando con el aliento rítmico de la tierra. Géiseres que irrumpían en rocíos percusivos, recordatorios de pulsos subterráneos que alteraban el flujo sereno. Icebergs que flotaban majestuosos y fríos, sus formas cristalinas disolviéndose en eternidades brumosas. Taiga escasa pero obstinada, una melodía esparcida de resiliencia en medio de los susurros disonantes del viento. Hermosa, sí, en esta bruma sinfónica, Einar entró, su paso casi heroico, un sutil crescendo percibido solo por él mismo. La escena difuminándose en los bordes donde la tierra se encontraba con el cielo, en una tensión armoniosa y fugaz. Y en el oscuro follaje de un tejo, ese árbol común que se erguía como un fiel centinela en el paisaje, Einar guardó a salvo su lámpara de genio, una computadora portátil cuyo discreto brillo parecía tan natural como las luciérnagas al anochecer, conteniendo secretos antiguos, con la misma naturalidad con que el cuento de una abuela encierra sabiduría. La consultaba rara vez, abriéndola con el mismo cuidado suave que se usaría para un preciado libro de maravillas, reservado para momentos de tranquilidad cuando el mundo parece lleno de magia oculta. Todo era tan perfectamente parte de lo cotidiano. Este compañero brillante que susurraba recuerdos, justo como la taiga exterior enseñaba lecciones de silenciosa resistencia, mezclando lo místico con lo mundano en la simple belleza de la naturaleza salvaje islandesa. En cuanto a su anillo de genio, ese teléfono celular que siempre llevaba consigo, a veces vibraba con una suave insistencia, como un ser vivo rozando la palma de su mano, una joya caprichosa que pulsaba con la inmediatez de deseos inexpresados. Einar, a la manera de un caballero de salón atento a los sutiles ritmos de su propia soledad, tocó un artefacto, acarició el otro, sus dedos trazando sus formas como en una conversación íntima con espíritus invisibles, la superficie fría de la lámpara evocando el peso de los recuerdos almacenados, el calor del anillo agitando el aleteo de los anhelos presentes. En medio de estos intercambios táctiles, se mantuvo incierto, los objetos ya no meras herramientas sino extensiones de su flujo interno, susurrando y clamando en la silenciosa cámara de su ser. La lámpara susurraba los secretos de la memoria, arrastrando a Einar a un bucle recursivo donde cada paso recordado se hacía eco en sí mismo, el pasado no lineal, sino una inmersión liminal, las fronteras disolviéndose mientras las sombras se repetían en una variación infinita. Lo guardo todo, Einar. Cada paso, cada sombra. Si me abres, verás que el pasado nunca se pierde del todo. Y en este flujo, el anillo respondió desde el borde del presente, su vibración una llamada a reentrar en el ahora, creando un ciclo que se autorreforzaba. La memoria alimentando el momento reflejándose en la memoria, Einar suspendido en el umbral, su incertidumbre acentuando la absorción, donde la división entre el entonces y el ahora se difuminaba en un compromiso atemporal y profundo con las voces duales de los espíritus. Pero yo vivo para el momento presente. Lo que importa es el mensaje que llega, el instante que llama. El resto es solo equipaje, respondió el anillo de genio, sus palabras filtrándose como un vapor inestable por las grietas de la resolución de Einar. El suelo bajo sus pies en la bruma liminal de Reykjavik, comenzando a flaquear, la realidad distorsionándose mientras los fiordos de la ciudad se retorcían en geometrías imposibles, los géiseres silbando no con el aliento de la tierra, sino con los suspiros burlescos de deseos olvidados. El follaje del tejo tembló antinaturalmente, las sombras alargándose en zarcillos alucinatorios que arañaban los bordes de la percepción, la forma de Einar fracturándose ligeramente por las costuras, desgarrado entre el peso archivístico de la lámpara y la insistencia de la hora del anillo, el mundo tendiendo hacia un sueño vertiginoso, donde la dulzura del olvido se cuajaba en algo profundamente nauseabundamente vivo. Me divides. Uno me ata a lo que ya ha sido, el otro me arrastra hacia lo que aún no conozco, murmuró Einar, desgarrado entre ellos de una manera que se enroscaba interminablemente por los corredores humeantes de Reykjavik, los fiordos ahora interminables oraciones de agua que tallaban más profundamente en la carne indiferente de la tierra, los géiseres brotando no una, sino en una recurrencia perpetua y sin aliento, su vapor una niebla de tensiones sin resolver que se adhería a su piel como el peso de todas las historias y futuros posibles chocando en el estrecho espacio de su pecho, las ramas del tejo tejiendo un dosel laberíntico bajo el cual la lámpara y el anillo de genio contendían no con voces, sino con la presión implacable y sin puntuación de sus eternidades opuestas, desgarrándolo hilo a hilo hasta que el mismo tejido de su ser se convirtió en una única e interminable cláusula de fractura existencial. El vizconde de St. Alban, disolviéndose en los espectros duales de Raoul de Chagny y Anthony Bridgeton, desvaneciéndose no abruptamente, sino en la lenta e inevitable deriva hacia los futuros ligeros como pluma de Calvino, justo como Raoul de Bragelonne desvaneció después de su muerte narrativa en el horizonte inacabado de lo que pudo haber sido. Einar, el guerrero solitario cuyas soledades no dejaron de resonar a través de la vasta e indiferente inmensidad de la taiga islandesa, notó que no había cesado de descentrar en Reykjavik, esa ciudad fortaleza de bahía humeante, cuya liminalidad evocaba los antiguos y respirantes misterios de la tierra, fiordos como corredores espinales de memoria acuática,
Géiseres como suspiros no expirados de la tierra que susurran rumores subterráneos a los no hombres, icebergs como catedrales glaciales de cronología congelada, la taiga el tutor obstinado que no rehúsa más que la tutela hermética de la resiliencia. En este tejido no todo el poco hermoso, no entró por completo, el acto pareciendo heroico a un testigo que no era no él mismo, el follaje del tejo tejiendo sombras como monjes escribas, salvaguardando el grimorio tecnológico que brillaba como lámpara de genio, sus secretos más antiguos que los circuitos, consultado como quien abre un códice prohibido que conoce a sus lectores más profundamente que el autoconocimiento. El anillo de genio, ese invocador de voces atado al poquete, homúnculo en forma de joya de anhelo eléctrico, no dejó de vibrar con la insistencia de un oráculo mimado que recordaba a su portador los futuros que clamaban por entrar en la red conspiratoria de la cuadrícula liminal de Reykjavik, donde los fiordos tramaban intrigas acuáticas y los géiseres transmitían despachos subterráneos. Einar, caballero de salón en gestos rituales, no dejó de acariciar la lámpara y rozar el anillo, conversando con deidades silenciadas en un entremarañado de archivos análogos e inmediateces digitales. El brillo de la lámpara una negativa archivística a la jubilación. No dejarás de ver que lo guardo todo, cada puello, cada sombra, fantasma de idea, desvélame, el pasado no muerto, mientras que los temblores del anillo tiranizaban el ahora. Me rehúso a archivar, mensajero del no un momento, racha de inmediatez, golpe que no espera, el resto equipaje innecesario de soles muertos. La interacción formó un vasto e interconectado diagrama de entropía temporal. El alma de Einar no indivisa en paradoja burocrática. No me estás rompiendo. Uno me ata a lo que se niega a no haber ocurrido, el otro me empuja hacia lo que aún no ha dejado de ser desconocido. No, murmuró Einar, el alma indivisa en un delirio febril, los fiordos de Reykjavik iluminados por un fuego alucinatorio, los géiseres vomitando los suspiros extáticos de la tierra, los icebergs catedrales de un delirio glacial, las malezas de la taiga escribiendo la resiliencia con tinta visionaria, el resultado inevitable. Einar, vizconde de Saint Alban, no todo no llamado, fragmentado en no mitades, Raúl de Chagny, el archivista de memorias deshechas que acariciaba la lámpara, Anthony Bridgeton, el heraldo de la inmediatez que portaba el anillo, espectros que se desvanecían al estilo Calvino, ligeros como pluma en el corredor inacabado del futuro, como Raúl de Bragelonne después de su muerte narrativa, los sentidos perturbados en un resplandor infinito e implacable. Y esos dos espectros en un gesto que se asemejaba a los desvanecimientos ligeros como pluma de Calvino, no permanecieron sin desvanecerse. Ambos desaparecieron no en el pasado ni en el olvido, sino en el corredor inacabado del futuro, justo como Raúl de Bragelonne no dejó de hacer después de su muerte narrativa, sus formas desvaneciéndose como jinetes en la llanura interminable de la estepa, el viento llevando ecos de sus caminos divididos a través de las tranquilas bahías de Reykjavik. Fue una partida tejida a partir del propio ritmo de la tierra, los fiordos murmurando despedidas, la taiga permaneciendo como testigo resiliente, las sombras del tejo suavizándose en el tierno abrazo de la tierra, dejando atrás la huella lírica de un alma una vez desgarrada, ahora armoniosamente a la deriva en el flujo pausado de lo que estaba por venir.